atención a la gente y no a Dios. Porque a fin de cuentas eso es el escándalo, poner la atención a la gente que se equivoca, que mete las 4, y no a Dios que siempre ha estado ahí haciendo las cosas bien para nosotros y que fundó una iglesia para que en la virtud de los santos encontráramos ejemplo y camino. No para cumplir rituales. Los rituales nos hacen bien una vez que los entendemos, y si no los entendemos, muchas veces nos pueden hacer mal. El asunto no es evitar el ritual, sino educarnos lo más pronto posible, a sabiendas de que el ritual es una ayuda. No consiste en ello la religión. La religión es espíritu y verdad, y el ritual es para celebrar el misterio. ¿Queda claro? El ritual es para celebrar el misterio, para sacar de él el fruto del misterio. Porque en el ritual se nos revela lo que no podemos entender. En el ritual hay signos y realidades que nosotros no podemos abarcar en nuestra casita. Se nos enseña que el ritual se celebra en comunidad. Por lo tanto, no eres una persona sola y egoísta. Es tu familia el mundo, es tu familia la iglesia, es tu familia la humanidad. Mira sus necesidades, sus imperfecciones, su ignorancia, pero también mira todo el bien que hay ahí para ti y todo el bien que hay en ti para allí. Fíjense qué importante es la vida de fe y la vida de iglesia. No solamente tener espiritualidad como dicen los modernos. O sea, la espiritualidad es la base, claro. Sin espiritualidad, ¿qué religión, ni qué iglesia, ni qué nada? Pero una vez que tenga espiritualidad, ¿qué clase de espiritualidad es? Si no es una espiritualidad de comunión, en la que no se trata de ver los defectos de nadie, sino la necesidad de todos, que es la que los hace defectuosos, y en ese defecto ayudarnos mutuamente con sencillez y con inteligencia. Sabemos que ocupamos ayuda, sabiendo que ocupamos ayuda. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Si no, ¿para qué nos reunimos? Fíjense qué importante es. Entonces, una vez que uno se ha librado del escándalo del mal, ya después de andar dando muchas corretizas por todos lados, y dices, ya entendí. Creo que no se trataba pues de todo eso, se trataba de que yo hiciera lo mejor de mí y que fuera un don para los demás. Y que Dios, que es bueno y sabio, nos había mandado este orden, esta iglesia y estos sacramentos, no como la única manera de llegar a Él ni la única manera de salvarse, sino como una manera muy buena, bendita y salvadora, para que no perdiéramos el camino, llegáramos a Él y nos salváramos. Una manera. Podría decirse que la mejor. ¿Por qué digo que podría decirse? Pues porque nosotros nacimos católicos o en una cultura católica. Aquel que no nació ni católico ni en una cultura católica y que difícilmente se puede enterar de la doctrina católica, pues no es la mejor. Sencillamente porque puede salvarse con algo que tiene más a la mano, porque la iglesia no está a la mano, el evangelio no está a la mano. Pero para nosotros sí que lo es. En una cultura donde abunda la fe cristiana, no lo voy a decir así, en un lugar donde abunda la tradición cristiana, porque ya quisiera que abundara la fe cristiana. En un lugar donde abunda la tradición cristiana, para el que le interesa es muy sencillo investigar. Para el que le interesa. La verdad es que no es tan sencillo, pero al menos no está tan lejos. ¿Qué les recomiendo yo? Pues que si se dan cuenta de esto, recurran al primer sacramento que está a la mano. Ya no se pueden rebautizar, no tiene sentido porque ya están bautizados los bautizados. Ya no se pueden reconfirmar, no en el sentido de ese sacramento de la confirmación, pero sí se pueden reconfirmar en otro sentido, en el sentido de no lo hice bien, ahora sí lo quiero hacer bien. ¿Y cómo se hace? Para eso es la confesión. Vas después de hacer un examen de conciencia como este que acabamos de hacer, pero más personal y profundo, pero que este es el corazón de la confesión. Pensar en que mi vida no se ha recreado lo suficiente en el bien. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿En qué se ha entretenido todo este tiempo? Si yo entiendo que mi vida es para recrearse en el bien, porque solo así va a poder tener una inteligencia para el bien. Fíjense, esto es importante. Si yo no me recreo en el bien, no voy a poder hacer el bien.
Tengo que recrearme, tengo que imaginármelo, tengo que sentirlo, tengo que disfrutarlo mucho antes de hacerlo, para que cuando yo lo haga con toda alegría. ¿Está claro eso? No es difícil de entender, ¿verdad? Si yo imagino el bien que es posible, si yo siento ese bien, si yo me alegro en ese bien, voy a tender a hacer ese bien. Cuando me ofrezcan otra cosa, yo voy a decir, no, eso no me gusta, no me convence. Yo tengo una mejor opción. Conozco a un Dios más bueno. Conozco una iglesia que no es pecado y mugre y opresión. Yo conozco una iglesia que es gente sabia, santa, y que también es gente necesitada y gente ignorante, pero que la sabiduría de los buenos siempre la ha sostenido y es un don para todos. Pero sobre todo, yo conozco una iglesia que es misterio y que en ese misterio está mi vida. Y así es como funciona el razonamiento. Si uno va pensando y recreando su inteligencia, recreando su ingenio en las memorias buenas, si vas viendo que de todo lo posible, qué es lo mejor que está a tu alcance, entonces vas a encontrar conocimiento y vas a tener una experiencia que los demás no tienen. Así de simple. Se llama vida interior, espiritualidad. Esa es la espiritualidad. Así se conoce a Dios. No esperen que Dios pues les hable, que se les revele. La manera en que Dios se revela es esta. Esta es la manera en que Dios me habló a mí. Esta es la manera en que Dios se me ha revelado a mí. Esta es la manera en que yo he fundado el Centro de Cultura Natural. Esta es la manera en que yo aprendí a andar descalzo. Esta es la manera en la que yo aprendí a cocinar. Esta es la manera en que yo decidí casarme. Esta es la manera en que yo decidí volver a mi casa. Esta es la manera en la que yo decidí irme de mi casa. Esta es la manera en que yo he vivido. Y no se trata de mí, obviamente, pero tenía que ponerles el ejemplo de mi vida porque no tengo otro. No, yo por ejemplo, yo me lo digo a mí misma, pero también a los pacientes, ¿verdad? No es lo que vivimos, sino cómo lo interpretamos. Así es la máxima de la psicología. La libertad que da la psicología no es lo que vives, sino lo que haces con lo que vives. Que lo que tú dices, cómo lo recreas. Exacto. Cómo lo vives. Es el signo de la libertad. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde la gente se autoesclaviza, se condena o se salva liberándose. Es una decisión íntima, un acto de fe. Porque es posibilidad, no es hecho. Es posibilidad. Fíjense qué maravillosa forma de vivir. El más científico y el más agnóstico vive de la fe. Porque nada hay en su vida que no haya decidido con posibilidad por delante. O sea, no sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. Sabemos lo que es posible, pero no lo que va a hacer. Por lo tanto, siempre actuamos por fe o por convencimiento de la mejor posibilidad, que es lo mismo. Esto es lo que nos puede llevar a Dios. Observen ustedes qué es lo que ustedes recrean dentro de ustedes mismos, cuál es la imagen de Dios que ustedes recrean dentro de sí mismos, cuál es la imagen del otro que ustedes recrean dentro de sí mismos. Cuando hay una relación de amistad, o de familia, o de pareja, no es cierto que si uno recrea malas ideas, al rato traes rencor y no sabes ni por qué. Pero no es cierto que si tú recreas todo lo mejor, sientes una profunda ternura y afecto, y es espontánea. Porque tú te estás recreando en ello. No es lo que el otro hizo, es lo que tú haces con lo que el otro hizo. Y por eso, el tema durísimo con el que comencé, termina siendo un tema de profunda alegría en la verdad de Dios. Porque la muerte de un inocente no termina allí, pero tampoco es como, confía en Dios y todo va a estar bien. O sea, sí, confía en Dios y todo va a estar bien, pero entiéndelo. No solamente lo tomes como palabras superficiales de consuelo, que no consuelan, por cierto. El consuelo verdadero es cuando entiendes quién es Dios y por qué confiando en Él todo va a estar bien. Cuando lo entiendes. Y para entenderlo, la verdad es que si no tienes espiritualidad y no te recreas constantemente en esto, pues jamás, nunca. Por eso realmente, si quieren estar preparados, no solamente para la muerte de alguien, porque todos nos vamos a morir.
Así que no hay que estar preparados para la muerte de uno, sino para la muerte de todos. Fíjense bien en esto, ¿eh? No te prepares por si te accidentas. Prepárate porque seguro te mueres y no sabes cómo, así que puede ser de cualquier manera. Y es que no se trataba de cómo te mueras, ni de si te mueres o no, porque eso era seguro. Se trata del sentido de vivir. Y sobre todo, de cuál es la posibilidad más hermosa de que todo esto... Lo voy a decir de nuevo. ¿Cuál es la posibilidad más hermosa en todo esto? Así es lo más adecuado. O sea, esta vida puede tener múltiples sentidos. ¿Cuál es el sentido más bello? El más íntegro, no fantástico, el más posible. Acuérdense de que existe toda esta gama de posibilidades, toda esta escala. Está lo posible y lo fantástico. Y dentro de lo posible está lo probable. ¿Sí saben la diferencia entre posible y probable? ¿Qué significa posible? ¿Qué significa probable? Son de esas palabras especializadas cuando uno ya estudia un tema. Es como eficaz y eficiente, que no es lo mismo. Posible, que casi es, que puede ser. Fíjense bien, ¿eh? Posible es que cabe en la realidad. ¿Y probable? A ver, sí, puede caber. ¿Posible? Que cabe en la realidad, ¿Y probable? que es realizable. Probable es que es muy posible. Que puede ser. O sea, probable es que sí, que se puede realizar. O sea, que no nada más cabe, así como que sí, aunque no sepamos cómo. Probable es que como que anda por aquí, cerca. Habría que, a ver, busca inmediatamente, bueno, perdón, busca para tener inmediatamente la respuesta y no divagar. Es bien importante cuando se trata de definiciones que la definición sea lo más clara posible y sin defecto, porque si no uno se forma ideas falsas. Para que no sea probable. Porque es posible que le demos el clavo. Pero si tenemos esa mala costumbre, es muy probable que nos estemos equivocando. Oigan, fíjense que ahora que fue eso de la Candelaria, yo tuve que hacerme un cuestionamiento que yo nunca, porque yo en mi vida nunca he tenido, o sea, por ejemplo, nunca hago esas tradiciones, que la vela de Navidad, que el niñito ir a bendecirlo. Y digo, yo en mi vida he trabajado en la iglesia, estoy con los curas, pero no tengo nada de esas cosas en mi vida, de rituales, y digo, soy extraña, o porque no he asumido todo eso, ¿verdad? De ritualismos. ¿Será que mi vida ha sido puro viajar y andar para arriba y para abajo? Es posible. Ayúdame a conectarlo, por favor, porque está a punto de apagarse. Miren, posible, de latín possibilis, que puede ser o suceder, que se puede ejecutar, que cabe en la realidad. Bien. Probable, de latín probabilis, verosímil, o que se funda en razón prudente, que se puede probar, que hay buenas razones para creer que sucederá. Entonces, fíjense. Posible, que cabe en la realidad. No sabemos dónde, cuándo ni cómo, pero cabe. Probable, que está muy cerca de realizarse o que sí, que es muy posible. ¿Se dan cuenta? Es ligera la diferencia, pero es importante, porque hay cosas posibles y cosas probables. Entonces, qué importante es desarrollar nuestra vida espiritual dentro de lo posible, buscando que sea nuestra actitud fundada en aquello que de todo lo posible y hermoso es lo más probable, porque 100% ciertos no estamos, porque es vida espiritual y es la vida de lo que es intangible. Si de lo tangible no estamos 100% seguros. O sea, me refiero a que yo sé que puedo beber, sí,
pero no sé exactamente qué es el acto de beber, ni qué es exactamente lo que bebo. Todo eso es un conocimiento sumamente parcial. ¿Me doy a entender? Yo sé que vivo, pero no sé quién soy. Yo sé que soy hijo de mi familia, pero todavía no termino de entender lo que significa familia. ¿Me doy a entender? Es decir, de todo lo que vivimos, seguimos viviendo asumiendo cosas que no entendemos. Y por eso es muy importante que toda nuestra vida esté fundada en aquello que es hermoso y no solo posible, sino probable. O sea, de todo lo hermoso que podemos imaginar, voy a repasarlo otra vez, de todo lo hermoso que podemos imaginar, hay cosas que son fantásticas e irreales. Por lo tanto, no está bien fundar una vida y unas decisiones y unas relaciones en cosas fantásticas e irreales. Así que de todo lo que podemos imaginar cuán hermoso y perfecto, debemos de ser muy cuidadosos para solamente fundarnos en aquello que no solo es posible, sino que es lo más probable, que sea real. Porque acuérdense que estamos hablando de imaginaciones. Y luego con el conocimiento que nos da la experiencia vivida a cada instante después de que hemos imaginado cosas, vamos a ir probando si aquello que imaginamos realmente es verificable. Por eso es que en la vida espiritual, en la vida de fe, en la vida ritual de una tradición religiosa, tenemos que siempre ir probando si responde o no a la necesidad humana. Y cuando nos damos cuenta de que no responde a nuestra necesidad intelectual, afectiva, real, material, decimos, esto no lo hago parte de mí. Yo voy a buscar una práctica que sea más acorde a mi experiencia. Y es por eso que en la iglesia hay tantas experiencias de fe. Por eso no es lo mismo una vida monástica que una vida civil ordinaria. Porque el monje ha buscado que su experiencia, ha buscado que su práctica de vida espiritual y de vida fraterna, la manera en que vive la sociedad, sea de acuerdo a sus experiencias. ¿Se dan cuenta? Para un monje una vida ordinaria es muy superficial, necesita más espíritu y por eso se ha recluido para dedicarse a esto más de lleno, para dedicarse a vivir junto con aquellos que también aman esta forma de vida. Qué importante es entonces que nosotros empecemos a tomar decisiones, a utilizar ese quinto sentido interno que es la voluntad, para que nuestra vida cambie. Porque no basta pues con haber vivido y experimentado, memorizado y acumulado, imaginado y previsto, diferenciado y organizado, sino nos lleva todo esto a decidir un cambio, a decidir un rumbo, un sentido, un estilo. Eso se llama vocación. Fíjense, todo esto se llama vocación. Es Dios hablando a través de tu propia historia, diciéndote qué quiere de ti. Y ya. ¿Pudieron seguir a través de todo el proceso que describí? Los sentidos externos, las emociones, las memorias, la capacidad de recrearnos por dentro, toda nuestra historia, toda nuestra vida, cada instante, cada momento. Lo que pudo haber sido horrible, lo convertimos en algo apacible. Lo que pudo haber sido hermoso, después lo convertimos en algo sereno, pero que resulta ya no tan importante ante otras cosas que ahora son más importantes. Lo que pudo haber sido una experiencia sin importancia, de repente puede convertirse en una experiencia profunda, porque ahora la comprendemos en todo su sentido. Bueno, en el sentido que le estamos dando ahora. Esa es creatividad. Luego, entiendes hasta dónde es posible, hasta dónde es probable, y estás dispuesto a ponerlo a prueba. Eso lo hace la inteligencia. Entiendes hasta dónde es posible que lo que tú crees, afirmas, dices y decides esté de acuerdo a la realidad.
¿Estás dispuesto a ponerlo a prueba? ¿Pero en serio? Porque ponerlo a prueba no significa que tú y tu proyecto imaginario vayan a salir adelante. Significa que lo vas a probar en un mundo real donde tú no controlas las situaciones. Donde las situaciones son las que son. Y tienes que estar bien atento, porque si no vas a vivir toda la vida quejándote de es que yo quería hacer esto y aquel no me dejó. Y luego pasó esto otro y aquello pasó. Y entonces nunca vas a hacer nada porque estás fantaseando. Porque nunca te diste cuenta de que tu imaginación no está de acuerdo a la realidad. En tu imaginación las cosas van a ser como tú las planees. Ternura. En la realidad las cosas son como pueden ser, según todos los factores que intervienen en ella. Una de las cosas más interesantes, la inteligencia humana. Si tu inteligencia es así de compleja, ahora imagínate qué pasa cuando se relaciona con otras inteligencias. Interesante, interesantísimo. ¿No es cierto? Imagínate tú dando todo de ti y te topas con uno que, ay Dios bendito, que todavía no se da cuenta que tiene sentidos. Es normal. Y ¿sabes qué? Más vale que asumas que ese que tienes enfrente y que no habías tomado en cuenta también tiene que estar dentro de tus planes. Y no precisamente como un estorbo, sino como ese que también es parte de ti. ¿Me doy a entender? ¿Saben cuál es la buena noticia? Que cuando te rozas con otros, cuando te relacionas con otras inteligencias, con otros espíritus, te encuentras con que también hay unos que se dieron cuenta que tienen sentidos hace mucho tiempo antes que tú. Y entonces te ayudan. Y te ayudan como tú nunca hubieras podido esperar. A ellos les llamamos los santos. A los que mucho antes que nosotros ganaron su vida. Fueron honestos, midieron sus fuerzas y como dice el Señor en el Evangelio, se sentaron a calcular si les alcanzaba para terminar la torre. Vieron que sí, comenzaron y terminaron. La fuerza de estos no era evidente, estaba escondida en su alma. Y por eso los que pasaban por ahí se burlaban de ellos diciendo, miren, no tiene con qué construir, y empezó. Lo más probable es que no termine, pero como la fuerza de estos estaba dentro y no afuera, es decir, no brillaban por sus talentos humanos, aunque algunos de ellos sí. Lo que más los sostenía no era el talento que se ve, sino un ingenio iluminado por las memorias del amor. Quede esto clarísimo, por favor. ¿Qué es lo que sostenía a los santos? ¿Su gran talento? ¿Su grande inteligencia? No. Un ingenio iluminado por las memorias del amor, que los hacía ser creativos de una y de otra manera, para a todo responder con una mejor realidad, fundada en una memoria preciosa, que lo único que tenía de fuerte es que allí hay amor. Y como Dios es la fuente del amor, ellos que fundaron su vida en las memorias del amor, fundaron su vida en su experiencia de Dios. Así se dice en psicología. En nuestra experiencia de Dios. En otras palabras, en nuestras memorias del amor. ¿Se dan cuenta qué bello es esto? Qué oportunidad, sí, ¿no? De transformar la vida. Sí. Eso hace feliz. Esa es la felicidad, María Elena. Esa es la felicidad. La felicidad no está en que todo esté bien, sino en la sola posibilidad de que todo esté bien. Se llama fe, que engendra esperanza, que engendra amor. Las 3 virtudes teologales. Te podríamos poner este videíto, un montón de títulos. La calidad. Así es. Solo te puede llevar a la calidad. Ahora entenderán de dónde viene la fe, de dónde viene la esperanza y de dónde viene el amor. De la creatividad iluminada por las memorias. Una creatividad que después es puesta a prueba por la inteligencia y que después se realiza solo si la voluntad se activa.
Así que es todo un proceso interior que lo acabamos de descomplicar. Porque la gente, cuando no tiene ciencia, que esto es ciencia, sencillamente dice, cree, tú confía en Dios. Sí, pues sí, ¿no? Pero la persona que está en medio del sufrimiento, le dices eso y dices, pues sí quiero, y hasta se puede atrever a decir, Dios, ayúdame, yo confío en ti, yo espero en ti, pero no sale de su ahogo y de su llanto, porque no está haciendo un proceso adecuado, está siendo arrebatada, y eso pues no es un proceso psicológico sano. Así de sencillo, eso no es un proceso psicológico sano, aunque pueda ayudar a que la gente sobresalga, o sea, salga de sus situaciones terribles. Pero no es lo adecuado es entender esto que acabamos de ver aquí. Esto es oro espiritual. Así. Bien, entonces, felicidad pura, genuina, es aquella que experimenta el alma, que se recrea en la posibilidad de un hermoso y mayor bien. No solamente futuro, sino presente. Encuentra lo que nadie encuentra, una puerta en medio de todo, enfrente de todos, que nadie ve. Esa es la fe, la que hace a Dios visible, la que hace a Dios audible, la que hace a Dios amable. Nadie más puede amar a Dios si no cumple con estas condiciones, porque Dios no es tan amable si lo piensan. Hasta que lo piensan bien. Si piensas en Dios superficialmente, no es tan amable. Es misterioso. Es un tanto lejano. Está como escondido. Pero si lo piensas y lo piensas y lo repiensas bien, resulta que Dios es más interior a ti que tú mismo. Que Dios es amantísimo. Que Dios es íntimo. Que Dios es secreto de tu corazón, que Dios está escondido para la distracción, pero es completamente visible cuando lo atiendes. Y entonces empezamos a entender las cosas con mucha claridad. ¿Qué nos hace falta? Recrearnos una y otra vez, y para eso se ocupa tiempo. Este es el principio de la vida consagrada. Cuando las personas se dan cuenta de que esto solamente se puede ejercitar dedicándole tiempo y atención, y entonces uno dice, hagamos 3 chozas, Señor, porque aquí estamos muy bien. Recreando aquella escritura del Monte Tabor, Señor, hagamos 3 chozas. Decía San Juan de la Cruz, yo no quiero bajarme del monte de la oración. El monte de la oración hace referencia al monte Tabor, donde se revela la gloria. Fíjense qué bonito. Es una imagen alegórica de la vida espiritual. Pero para bajarte del monte de la oración y volver a la vida ordinaria, ya iluminado, como bajaron del Tabor, preparados para la pasión. Más bien preparado el Señor y al menos con el testimonio que le dio a estos 2 apóstoles suyos. Ellos decían, hagamos 3 chozas, pero para que se les revelara la gloria, primero tuvieron que subir el cerro, ¿no? Subir el cerro significa, échale muchas ganas, esfuérzate, haz tu procesito. Así que cuando San Juan de la Cruz dice, no quiero bajarme, Señor, del monte de la oración, dice San Juan de la Cruz que en un lance, en un arrebato de amor en la oración, Dios le dice a Juan, pídeme lo que quieras. Y Juan le dice, yo te quiero a ti. Lo que yo quiero es nunca bajarme del monte de la oración, para siempre estar contigo. Bien. San Juan de la Cruz era un monje carmelita. Monje. Fíjense en qué consiste esto. Vida monástica, vida consagrada. Nosotros no somos ni monjes ni monjas, pero... Bueno, yo sí, pero... También yo. ¿Pero en qué consiste esto? Esta parece monja. Sí. ¿En qué consiste la vida monástica? A ver qué dice el dicho. ¿El hábito qué? Entonces, ¿qué sí hace al monje?
La vida interior. La vida interior, exacto. Por lo tanto, sí pueden ser monjes y monjas. Bueno, monjas. Había, fíjate, les comparto, esto es un legado que les dejó la Madre Teresa a sus misioneras de la caridad. Dice, una auténtica misionera de la caridad es aquella que ama a Jesús con un amor indiviso. Un amor indiviso. No solo la que trae el sari, ni atiende a los enfermos, ni nada, sino la que ama. Sí, les voy a hablar de este precioso tema del amor indiviso. Porque vamos avanzando y vamos avanzando muy rápido de una manera espontánea. Ahí se nos está dando muy bien. Aquel que se ha recreado en las posibilidades según sus memorias, fíjense qué importantes son las memorias, aquel que se ha recreado en las posibilidades según sus memorias, puede ir construyendo dentro de sí la imagen visible de Dios invisible, a un Cristo viviente. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? A través de nuestra vida, solo a través de nuestra vida. Podrás conocerlo a través del Evangelio, pero no. Es que el Evangelio no es para conocer a Jesús. El Evangelio es para que interpretes tu vida y a través de tu vida conozcas a Jesús. Fíjense la diferencia. Fíjense la enorme diferencia. Así que todos aquellos que quieren conocer a Jesús por las Escrituras, porque ahí dice, andan mal, van corriendo en el sendero del fanatismo. O sea, le ilumina. Sí. Como una iluminación. Todo el Evangelio es para que con el Evangelio iluminemos la vida y en la vida se revele Jesucristo. Porque si no vamos a tener un Jesús de las Escrituras y las Escrituras son papel que tiene espíritu, el espíritu que las escribió. Pero que Jesús no es solo eso. Jesús no es solo eso y ni siquiera necesariamente eso. ¿Me doy a entender? Porque cuando decimos Jesús es eso, depende de quién lo dice, de cómo lo entendía quien lo dijo. O sea, Jesús no es necesariamente las Escrituras, porque para decir Jesús es las Escrituras tenemos que decir es las Escrituras en plenitud, así sí puedo decir. Jesús se revela plenamente o el Espíritu se da plenamente en las Escrituras en plenitud. Lo cual significa que si yo agarro el Evangelio y nunca he leído todo lo demás de la Biblia, ni me he preparado nada, y yo lo leo ahí y yo digo, ¿Jesús es esto que dice aquí? Te voy a decir, no. Jesús es eso que dicen todo esto. Para que tú entiendas que dicen todo esto, tienes que esforzarte mucho para interpretarlo correctamente. ¿Me doy a entender por qué dije eso? Jesús no necesariamente es lo que dice las Escrituras, porque lo que dice las Escrituras es relativo a quien lo lee. Jesús es lo que dice las Escrituras en plenitud. Si alguien entendiera en plenitud las Escrituras, podríamos decir, sí, ahí está Cristo. Por lo tanto, tienes que echarle ganas para interpretar las Escrituras cada vez mejor y entonces se te vaya revelando Cristo en las Escrituras, sí. Pero eso no es suficiente. De hecho, eso está muy corto. Les digo, es como para correr en el sendero del fanatismo. Es que la Biblia dice, sí, pues la Biblia dice, pero ¿qué dice tu vida? Iluminada por la Biblia. También si la vida y la interpretación de la vida se está viendo afectada por un evento particular, por ejemplo. Para que no te hagas bolas, recuerda, el principio de toda esta reflexión es recrearte en las memorias del amor. Si tu vida no está recreada en las memorias del amor, obviamente no se va a recrear Cristo ahí. Así que si ese evento en particular está afectando porque está fijando tu memoria en otra parte, obviamente no vas a conocer a Dios. ¿Queda respondido? Antes de que lo digas. Porque un evento particular está afectando mi interpretación de mi vida, entonces significa que no estás recreándote en las memorias.